Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Franklin Vega. Él es editor de Bitácora Ambiental, es un portal, nos dicen digital, sobre noticias ambientales. Y vamos a conversar sobre la problemática de Galápagos. Se ha hablado mucho de Galápagos por este anuncio del presidente de la República sobre el canje de deuda y que supuestamente es un canje que va a beneficiar a todos los ecuatorianos. Sin embargo, hay que conocer la realidad de quienes están en Galápagos y de las necesidades que tienen las islas, porque es fácil hablar desde el continente sin saber lo que realmente está pasando allá. Estimado Franklin, muy buenos días, bienvenido a este espacio, a Café Sin Rosca. Cuéntenos, ¿cuál es la real situación de las islas en este momento? Muy buenos días. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes. Bueno, Galápagos es un Ecuador chiquito, Ujú. es un reflejo de lo que es el Ecuador. Y hay con una particularidad que el 97% de Galápagos, del área terrestre, es un parque nacional, es un área protegida. Y el mar que le circunda es en 40 millas de una reserva marina. Y ahora tenemos una nueva reserva más al norte, que se llama Hermandad, que son 60.000 kilómetros cuadrados más, que también son Ujú. reserva. Y Galápagos es un crisol de montón de nacionalidades ecuatorianas o de grupos ecuatorianos que están ahí y de aportes de extranjeros. Entonces, hablar de Galápagos es hablar de un tema complejo. Por ser un parque nacional tiene muchas restricciones. Ujú. Vivir en Galápagos es complejo, es duro. No tienen un buen sistema de salud, no tienen un buen sistema de abastecimiento de víveres. El tema de generación de electricidad se realiza quemando diésel, básicamente. Ahora por lo menos es diésel, antes era búnker. Y apenas el 8% responde a generación de fuentes renovables. Entonces Galápagos está a merced de muchas necesidades, pero todas estas necesidades están vinculadas a un incremento descontrolado del turismo. Ya. Ahorita está O por sea, llegar. lo único que se puede explotar, digamos, en Galápagos es lo que están abusando ahora. Sí, básicamente. Ya están llegando a los 300.000 turistas que llegan a Galápagos, tanto nacionales como extranjeros. Si se fijan las gráficas, le paso una gráfica a sus compañeros y cómo ponerla en pantalla sería interesante, que el crecimiento ha sido sostenido, pero a partir del año 2002, 2003 se dispara. Ujú. Es casi exponencial. Ese crecimiento no va acompañado de mayores recursos para la protección y tampoco va acompañado de una mayor concientización de la población. No es que la gente que vive en Galápagos 100% está convencida que tiene que trabajar por mantener las islas. Hay grupos que sí están convencidos y otros grupos que no les No les interesa interesa. y que solo van, lucran y regresan. Por ejemplo, hay grupos de gente que va a trabajar en una camioneta por 3 meses y bota la basura en la vía o comete cierto tipo de ligerezas. Y esa gente que no tiene un futuro en Galápagos, no le interesa afincarse en Galápagos. Entonces, tienes por un lado eso. Y luego con el turismo viene una demanda de recursos interesante que se va incrementando. El 80% del diésel que se utiliza en Galápagos se utiliza en actividades de turismo. Ujú. Cuando se habla de generación de desechos, cada turista genera 0,85 kilogramos de basura por día y los residentes ¿Y, 0,80. y cómo hacen el tratamiento de basura allá en Galápagos? O sea, se han hecho varias iniciativas para clasificar, para reutilizar, para mermar, pero de la última vez que estuve ahí ya estaban colapsando estos botaderos. Entonces, ese está otro de los problemas. Pero ese tal vez no sea el mayor problema de Galápagos en este momento. Con la presión que hay, es el tema del uso del suelo. No se planifica el uso del suelo, no se concreta la planificación ni se aplica una protección adecuada al uso del suelo. En Galápagos no hay espacio, se ya está construyendo para arriba. Hay varios que se están tugurizando, o sea, que se hacen construcciones muy apegadas Sin ninguna planificación. sin planificación y sin que se respeten las normas. Parte desabastecimiento que hubo en las islas, la gente decía, bueno, si en los barcos viene más cemento, hierro y cerveza que alimentos. Entonces,
cuando tú analizas la cadena de valor del turismo, ves que el tema de hospedaje tiene dos ramas grandes. La una es el tema de alojamiento en sí y los servicios conexos, y la otra tienes el tema de construcción. Y es un tema que no para en Galápagos. Siempre están construyendo, arreglando, porque necesita la gente vivir bien, eso es un Ujú. hecho, pero también porque hay demanda para más habitaciones. Entonces, hay casas que se hacen una habitación más, la adecuan y reciben turistas. Porque, o Este, sea, hay un tipo de hospedaje, o sea, el regular, que en este caso son hoteles, y hay los otros que hablaríamos como de los Airbnb, que prestan las casas o prestan dormitorios. Eso también yo está les pasando allá. llamaría, sí, pasa eso, pero también hay otro tipo de hospedaje que es el a bordo, se llama Ujú. turismo navegable. Entonces Ya. en general se le divide a Galápagos en dos grupos grandes, el turismo de base local que se hospedan en Galápagos, en las islas, y el navegable. Desde el 2016 hubo un cruce, ya se incrementó más el turismo de base local y el navegable iba bajando en la cantidad de turistas que llevan a ocupar eso. Pero el efecto en las islas es el mismo, o sea, llegan más turistas y esto está acompañado con una promoción como destino de sol y playa a Galápagos. Desde el 2019 hubo bastante promoción de las aerolíneas diciendo, vengan a Galápagos con la playa, la cerveza, como fiesta. Y esa promoción, que está, para, en mi opinión, mal orientada, hace que vaya gente que no le interesa Galápagos, que no le interesa el valor real de Galápagos, conservar Galápagos, porque es un, entender qué es Galápagos en la historia de la humanidad es importante y eso hay que mantener. Hasta ahora se puede considerar que es un laboratorio natural. Y a Galápagos se le vende en los círculos ambientales como el archipiélago mejor conservado. Pero yo conozco Galápagos desde el 80, fui en el 80, fui en el 90, he ido en los 2000 más seguido, y los cambios son evidentes, es como, son otras islas. Entonces, cuando hablo con los científicos les digo, ¿cuál es la razón de que, para que digan que Galápagos es el Más archipiélago mejor conservado. conservado del mundo? Dice, sí, ¿no ves lo que pasa en Hawái, o lo que pasa en Cancún, o lo que pasa en Aruba? Digo, bueno, ¿cuál es el parámetro? Si yo tengo el parámetro de Galápagos como les conocí en los 80 Ajá. versus el Galápagos de los 90 y el Galápagos de los 2000, de la primera década de los 2000. Entonces yo creo que ahí hay que sincerar un poco lo que está pasando en Galápagos. Ya en el 2006, 2007 se le declaró patrimonio en peligro y estuvo la UNESCO ahí, se hicieron cambios, pero no todos esos cambios se han aplicado. Los Galápagos es un tema de manejar bastante complejo porque no es fácil tomar decisiones en Galápagos. De hecho, el gobierno actual no ha logrado hacer cambios profundos. El mismo sistema de abastecimiento de las islas es una muestra. Ha mejorado comparado con el 2000, sí, pero por la demanda de insumos y por el incremento de la población y de los turistas, no abastece. Entonces, hay ahorita que me parece que son dos barcos, pero usted va a Galápagos y quiere comprar 3 tomates, le va a costar $4 o $5, o una cubeta de huevos 10. Ujú. En la época de escasez, los cilindros de gas vendían hasta en $100. Entonces, la gente que no tiene esos recursos sufre Por por no comer supuesto. bien. Entonces, en toda esa amalgama de intereses que hay en Galápagos, no hay una forma de ponerles orden, o no he visto yo hasta ahora una forma de ponerles orden. Y el gobierno queda de viento, no solo este, el anterior de Moreno y el anterior también, porque se hacen cambios que no se logran sostener en el tiempo. O sea, no mejoró en nada el tema de hacerle, no una prefectura, sino un gobierno especial, específicamente para esas islas. Este gobierno no vino con todo el Estado hacia las islas. Galápagos es como la Amazonía, el Estado está ausente. Ya. Y está ausente en temas, en salud, por ejemplo. Hubo hace 2 meses una persona que falleció en Isabela porque no pudo ser trasladada a tiempo a San Cristóbal. Ayer hubo otro siniestro con un tripulante de un barco de turismo. La semana anterior fue el tema de la turista que fue mordida por el tiburón y luego fue el chico que se cayó en el hoyo de los gemelos, y antes de eso hubo un derrame de 300 galones de diésel de otro barco de turismo en el canal de Itabaca. Entonces, parecen hechos aislados,
pero yo creo que obedecen a la presión constante. Si usted habla con la gente de Galápagos, le va a decir que es frecuente percibir el olor a combustible en la bahía, porque hay barcos que vacían sus entinas y se mezcla el combustible ahí. ¿Y las autoridades ambientales? Son 70 barcos. ¿Cómo saben cuál es el barco? O sea, y eso es lo mismo que le he preguntado a los guardaparques. O sea, no podemos controlar. Eso no es una forma, no hay una forma física de controlar. Entonces ya es por la presión lo que está pasando. Es demasiada cantidad de flujos, de trámites, de interacciones de turistas con sitios de visita. Con lo que me preguntaba el régimen especial, el Consejo de Gobierno que se formaliza en el gobierno pasado, le da ciertas atribuciones y empieza a ordenarse. Pero termina la gente mismo de Galápagos incumpliendo las normas. Ya. O sea, un ejemplo chiquito, pero que refleja mucho de lo que pasa ahí, es que meten perros y gatos de contrabando, les drogan a los perritos, vienen en maletas, o hay anuncios en Facebook que dicen, le traemos su perro. ¿Cómo harán en los barcos de carga? Y viene el perrito o el gatito ahí. Hay codornices que llegan a las islas y tienen su criadero en Puerto Villalmil, en Isabela, por ejemplo, que está prohibido. Entonces hay una serie de incumplimientos de los mismos pobladores que no se aplican. Entonces, decirles sí o no, mejoraron algunas cosas, quedan debiendo en otras, pero en sí el tema para mí es empezar a controlar el turismo, porque es como el dibujito ese de la serpiente que se come la cola. Ujú. O sea, están Están en lo mismo, dándose la vuelta. en lo mismo dándose la vuelta y es triste porque en Galápagos entran millones de dinero por turismo. Los últimos estudios que he visto, en las islas apenas se queda entre el 15 y el 40% De esos dependiendo ingresos. de esos ingresos. ¿Por qué? Del- Porque quienes tienen el monopolio, diríamos, del turismo son las grandes empresas y no la población en sí. No, es la forma como se vende el turismo en Galápagos. Si usted se fija, tiene publireportajes en National Geographic Traveler, de 2, 3 páginas, en otras revistas especializadas también, y Galápagos se le vende como el paraíso, pero toda esa promoción cuesta. Entonces, cuando usted habla con las operadoras, los costos que tienen en promoción y comercialización son altísimos. Entonces, aún por darle cifras, no son las reales, pero para tener una idea, el 40% es promoción de un paquete, si no es un poco más. Y ahí tienen los otros sistemas de turismo que son los locales. Entonces, ese sistema que es así un poco perverso es el que deberían empezar a controlar. Y Claro. hay sitios, como publicamos hace unas 3 semanas, que ya están completamente saturados de turistas nacionales. Pero esto no es un tema nuevo, la saturación de turistas viene desde el año 2001. En agosto publicaron una tesis en la Universidad Católica que hacía un estudio para elevar la tasa de ingreso a Galápagos y, si no estoy mal, eran 12 sitios de visita marítimos que solo se va en crucero que ya estaban congestionados. Eso fue en el 2001. Ahora se repite la congestión, pero ya en sitios de visita terrestres con visitantes, en la mayoría nacionales. Entonces ahí tiene usted varios cambios que se hicieron para evitar esa congestión en estos sitios de visita marinos, pero que vuelven a replicarse y ya en sitios de visita accesibles a las personas que hacen turismo de base local o van sin estas grandes empresas. Hemos tenido, por ejemplo, que lamentar lo que sucedió en estas barcas, en estas lanchas que hacen turismo. Y eso habla mucho de que no hay ningún control ni del Ministerio de Turismo ni del Ministerio del Ambiente. Esto continúa ahí en Galápagos justamente por esta desesperación de tener más turistas. A ver, han mejorado los controles. Ya. En el año pasado, en septiembre, Pero después de hubo- la tragedia, obviamente. Sí, o después de la tragedia. Entonces, el año pasado, con la lancha Angie, que fallecieron 4 personas, mejoraron algo los controles, pero los reportes de incidentes siguen. Hace un mes, me parece, una persona falleció en una lancha que hacía tour diario porque se metió en el mar picado. La señora salió volando de la lancha, no tenía chaleco salvavidas y se ahoga. Entonces, no son incidentes aislados. Claro. Yo, como le digo, para mí es la presión, la cantidad de turistas que están llegando y los servicios que se ofertan sin una adecuada supervisión, la que está causando estas fatalidades. Es que son un reflejo de lo que está pasando en las islas.
Con la decisión del gobierno de hacer este canje de deuda por tema de la administración en Galápagos, ¿usted cree que puede llamarse un lavado de manos del gobierno para dar a otras personas la administración de las islas? No, eso es completamente falso. Ujú, Para mí es una falacia absoluta, porque este canje de deuda se crea como para financiar la Reserva Hermandad. ujú. Entonces, si usted se ubica en el mapa, Hermandad está al norte. Solo en llegar le toman como 6 horas en una lancha rápida, si no es más. Entonces, el costo de mantener vigilada esa zona es súper alto. Entonces, parte de crear la Reserva Hermandad es conseguir este canje de deuda. Y este canje de deuda, si yo le doy plata a usted para que conserve algo, voy a ponerle garantías mínimas para que eso se Se mantenga. mantenga. Entonces, estas garantías son crear este consejo directivo en el cual el gobierno no tiene mayoría, pero eso no incide en el resto de políticas de Galápagos. O sea, no es que van a poner el presidente del consejo de gobierno en el Galápagos del fondo. Ujú. Esa es una barbaridad que no se sustenta. Yo creo que es un ataque. No entiendo cuál es la razón de atacar un canje de deuda. Ojalá funcione, porque ha habido otros canjes de deuda antes y que No ha no funcionado. han funcionado. Esperemos que funcione Por con eso no será justamente la duda, porque no ha funcionado antes, porque funcionaría ahora. porque hay un consejo, porque primero me parece interesante que esté afuera, no está a los vaivenes de la política ni la justicia Ujú, ecuatoriana. Y lo segundo es porque hay un consejo integrado por varias personas. Entonces, los intereses personales o los intereses de ciertos grupos ahí van a tener que negociar. Entonces, no va a ser tan fácil como los canjes de deuda acá que quedan a merced de la política local y se diluyen. Yo creo que esta es una ventaja más bien a una desventaja. Que estén allá afuera en las actuales condiciones del país, hace rato, me parece que es una opción interesante. No es la mejor, me, es como tener un poco de ira, decir, nosotros como ecuatorianos no logramos ponernos de acuerdo, no podemos hacer que las leyes se cumplan y tiene que haber un seguro afuera para que esto más o menos funcione. ujú. Entonces, sí, es un Por la sentimiento. idiosincrasia de los ecuatorianos mismos, o sea, nos tienen que venir a dar haciendo para poder cumplir las leyes, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Cuando vamos a otros países, cumplimos lo más tranquilitos, pero cuando estamos acá, pues nos sentimos dueños de romper la ley, ¿no? Lo que pasa es que acá en Ecuador, como somos tan pequeños, ya comparándonos con el nivel latinoamericano o mucho más regional o global, hay un fenómeno que se llama captura regulatoria, cuando un sector termina controlando a la autoridad que debe controlarla. Una muestra es aquí en Quito, el tema del transporte, del mal llamado transporte público, porque para mí es un servicio privado que da un servicio de privados que da un servicio colectivo. Es un tema de empresas. Son 3.000 buses y serán 2.000 empresas. Entonces no es un tema público en Ujú, realidad. Por un ejemplo, el otro tema que hemos denunciado nosotros es la captura regulatoria en tema de pesca. Es evidente que las decisiones se toman a favor del grupo pesquero industrial. Entonces, cuando habla con los dirigentes pesqueros, con los presidentes de los grupos, de los gremios, me dicen, vea, esa es una apreciación injusta. Le digo, no, no es injusta, porque fíjese, no hay un límite para la pesca de tiburones, para la pesca incidental de tiburones. Siguen pescándose sin freno. Y si usted ve quién exporta los tiburones, el 65%, la mayoría de los tiburones que se exportan del Ecuador, exporta a la gran industria. Mm, A los barcos palangreros pequeños, a los de casco de madera, son responsables apenas no apenas, sino en cantidad del 35%, pero solo a ellos se les señala. Entonces, esto es un tema para mí, de captura regulatoria. Entonces dicen, no, ¿cómo va a ser? Digo, sus autoridades actuales de las cámaras de pesquería fueron antes funcionarios del ministerio. Entonces me dice, está hablando de una puerta giratoria. Digo, no puedo decir, no puedo afirmar eso, pero están cerca está del cerca, gremio. claro. Entonces, para mí, esa es una de las razones de por qué no se aplica la ley en Ecuador. Hay captura regulatoria. Y si usted se va a Galápagos, el tema de turismo empieza con el tema de conservación. Entonces, cuando llegan a hacerse las primeras investigaciones en la mitad del siglo pasado, quienes empiezan a dar servicio
para llevar a estos investigadores a las diferentes islas son los primeros colonos europeos que podían hablar el otro idioma, que tenían un barco, y así empiezan a hacer el turismo en Galápagos. Luego ya se va tecnificando, empieza ya a llegar ya turistas de a pie, y recién en el 70 empiezan a ponerse reglas para los visitantes. Antes de eso, Entiendo. un visitante iba a Galápagos, se llevaba su tortuga, se llevaba su iguana. De hecho, yo veía juguetes, de hecho, no juguetes, no adornos, de hechos con iguanas disecadas. Y hay videos que se pone a buscar en internet, como los turistas abrazan las iguanas y se les van llevando. Ya con la vigencia de CITES y con la ley, luego ya con la ley de Galápagos y luego con la ley especial de Galápagos ya se regula y se controla eso. Pero en el intermedio, quien empieza a regular el turismo es el incipiente Parque Nacional y le asesora Metropolitan Touring, esta empresa de turismo pionera en el Ecuador que hizo que Ecuador se muestre en el mundo. Fue también la responsable de ayudar a diseñar el sistema de turismo de Galápagos. Entonces, ha estado desde el inicio vinculada con las decisiones. Entonces, esa es la génesis de el control en Galápagos. Entonces, yo creo que es hora que se planteen nuevas formas de controlar el turismo y empiezan ya a rendir cuentas desde la promoción hasta el alojamiento. Entonces, el ministro de Turismo actual tuvo una declaración interesante hace unas 3 semanas diciendo que quiere incrementar la tarifa de turismo para que llegue gente a Galápagos. Pero ese es uno de los elementos que deben considerarse. El otro elemento es controlar la promoción, el otro elemento es analizar el tema de alojamiento, el otro tema es transparentar quién y qué servicios se ofrecen en Galápagos. Entonces, el tema es complejo porque se mueven decenas de millones de dólares, si no son cientos. Así es. Entonces, una de las ventajas de estar acá en continente es poder decir eso. Toda la información que recibimos de los compañeros que viven en Galápagos, de colegas, de gente que está ahí, no pueden decir porque les cierran, les encapsulan. Ayer en un grupo de turismo, un grupo de conservación, por presentar esta noticia del fallecimiento, ya en el grupo, que entiendo yo que son gente ambientalista, comprometida, ya pidieron que se borre el comentario, que se borre la noticia. Claro, para no dañar la imagen, puede ser, ¿no? Estimado, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Siempre el tiempo es a veces el enemigo en este tipo de conversaciones. Pudiéramos alargarnos más, pero tenemos una agenda ya hecha. Quiero agradecerle por habernos dado la visión desde alguien que está allá, que conoce, que constantemente visita las islas y que conoce las problemáticas. El debate no va por el tema del canje de deuda, sino por las verdaderas problemáticas de las islas, que son el turismo, este tema de la conservación y del alojamiento, problemas que tienen las islas de abastecimiento y de la falta del Estado. Estimado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café